Isaías 32:17. Isaías 32:17. El título de la predicación de hoy es La ecuación divina. Ya vamos a ver más adelante por qué. Isaías 32:17 dice entonces lo siguiente. Dice: el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Volvámoslo a leer. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Ahí estamos hablando, se está hablando de qué? De justicia y de paz. Cristo nos justificó para que usted y yo tuviéramos paz. Es decir, Él fue a la cruz por usted y por mí, para que usted y yo fuéramos reconciliados con el Señor. Entonces, el hombre, ante la confrontación propia de su existencia, solo tiene dos opciones. ¿Y cuál es la opción natural ante una falta? ¿Cuál creen ustedes que es la opción natural frente a una falta? ¿La venganza o la retaliación? Me lo hiciste, te lo hago también, ¿cierto? Que es lo que se conoce como el desquite, ¿sí? De hecho, hace unos años atrás había una canción que tuvo mucha fuerza para los que son de mi generación, no veteranos como Alex, los que son de mi generación, sí, que la canción dice: pronto vendrá mi desquite, no, ¿cómo es? Mucho tendrás que sufrir por todo el daño que hiciste, y mientras yo viva tú vas a sufrir. Así era la canción, ¿sí? César dice que eso no es de su época. Ay, desgraciado. No, mentira. Pero lo recordamos, ¿cierto? Algunos lo recordamos. Pero con Cristo es diferente. No tenemos por qué vengarnos ni tener una retaliación con la gente, ¿sí? La venganza no es de Dios. Diga, la venganza no es de Dios. A no ser que su esposa sea delgada y alta y usted le diga venganza. Eso es diferente. El que no lo entendió, no lo entendió. Listo. Segundo, opción espiritual: perdón y reconciliación. El año 2014 para Casa sobre la Roca es el año del perdón y la reconciliación. Año del perdón y la reconciliación. Y vámonos para Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos 12, 14. Perdón, la canción no se llamaba La Venganza, sino La Revancha. La Revancha. Esa sí le tocó a Libardo, ¿no? ¿O no? No me vaya a decir que a usted le ha tocado el reggaetón, no. Listo. Romanos 12, versículo 14. Romanos 12, 14. Entonces, si usted y yo pusiéramos en práctica lo que hoy vamos a leer, la vida sería muy diferente para todos. Nuestra sociedad sería muy diferente. Nuestro matrimonio sería distinto, nuestra relación con la gente sería una relación de paz y de tranquilidad. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 14? ¿Qué dice? Bendigan a quienes son queridos con ustedes, a quienes los invitan a almorzar, a quienes los saludan. ¿Dice eso? Bendigan a los que son generosos con ustedes. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. No sé si usted de pronto tiene a alguien que lo está persiguiendo en su trabajo, está detrás de su cabeza porque quiere su trabajo, o alguien detrás de usted se la tiene montada. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Bendigan ¿a quién? A quienes nos persiguen. Tenemos que bendecir y no maldecir. Versículo 17 al 21, ¿qué dice? No paguen a nadie mal por mal. Oiga, no paguen a nadie mal por mal.
Paremos allí un momento. ¿Saben qué dice el libro de Proverbios? El libro de Proverbios dice que aquel que paga mal por mal, nunca el mal se apartará de su familia. Aquel que paga con la misma moneda, nunca el mal se apartará de su hogar. Y yo creo que por decisión natural ninguno de nosotros queremos mal para nuestra familia, pero si nosotros vivimos vengándonos, pues no vamos a tener paz en nuestro hogar, ¿cierto? Dice, procuren hacer lo bueno, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Les tengo una noticia: el 80-90% depende de nosotros, no depende del otro, de cada uno de nosotros. En lo que dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Qué dice después? No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito. ¿Qué está escrito? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, que se muera el desgraciado. ¿Dice eso? Eso pensamos nosotros, eso quisiéramos nosotros. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Si tiene sed, que se deshidrate. Dale de beber. ¿Qué dice después? Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Generalmente nosotros queremos vencer el mal con el mal. Y no es bíblico, porque la única manera de usted vencer el mal es haciendo el bien. Yo les contaba, creo que el domingo pasado, creo que lo enuncié, de un evento en la posesión de Nelson Mandela cuando quedó presidente después de haber estado más de 30 años en la cárcel. Fue metido a la cárcel de manera injusta, 30 años. Y el día de su posesión, dentro de los invitados de honor, ¿sabe quién estaba allí? ¿Sabe quién estaba? El juez que lo metió a la cárcel. Y la gente se preguntaba, ¿pero cómo lo invita allí? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Yo aprendí que la única manera de tener paz es a través del perdón y la reconciliación. Y vemos cómo este hombre murió hace unos días atrás y cómo todo el mundo reconocía su labor, y todavía seguramente en muchos procesos de paz en el mundo y muchos procesos donde se va a trabajar en pro de una reconciliación se van a tener en cuenta los postulados de Nelson Mandela. ¿Y de dónde viene esa intención? Del Sermón del Monte de Jesús de Nazaret. No tomemos venganza. Hay que bendecir a quien nos persigue, hay que orar por el que nos ultraja y nos persigue. Y la única manera de vencer el mal, ¿cuál es? Haciendo el bien. Dígale al que tiene a su lado, el mal se vence haciendo el bien. Entonces, la retaliación produce destrucción, es decir, la venganza produce destrucción. La retaliación produce destrucción, pero el perdón produce restauración. ¿Qué quiere Dios? ¿Destrucción o restauración? ¿Qué quiere Dios? Yo quiero que ustedes me lo contesten. Dios quiere restaurar, ¿cierto? Dios quiere restaurar. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que definir a qué reino pertenecemos. O pertenecemos al reino de la luz o pertenecemos al reino de las tinieblas. Y la Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y el diablo a qué reino pertenece? Al reino de las tinieblas. Pero Jesucristo, que es aquel que es el rey del reino de la luz, ¿qué dice?
Yo he venido a traer vida y a traer vida en abundancia. Si usted y yo utilizamos la retaliación y la venganza, ¿qué estamos haciendo? Estamos en el reino de las tinieblas. Me la hizo, lo hago sufrir. No me saluda, no lo saludo. Me la vas a pagar. Eso es satánico. Porque ¿qué dice la Biblia? Ustedes mismos lo acabaron de leer. Hay que bendecir a quien nos persiguen y hay que vencer el mal, ¿con qué? Con el bien. Ay, pastor, es que eso es muy difícil. Puede que sea muy difícil, pero no es imposible para un hijo de Dios que tiene un corazón dispuesto y que quiere agradar a Dios por encima de todo. Porque todos lo podemos en Cristo que nos fortalece, y solo a través de la obediencia usted y yo vamos a recibir bendición en nuestra vida. Amén. O si no, lo que somos es simplemente religiosos que venimos a llenar una silla en una iglesia, a calentar una silla, pero salimos de aquí y no ponemos en práctica lo que el Señor nos enseña. Entonces, no es lo mismo perdón que reconciliación. El perdón es un acto, pero la reconciliación es un proceso. Tal vez no nos han enseñado o no hemos entendido el mensaje completo de los labios de Jesucristo, y es que de nada nos sirve perdonar si no nos reconciliamos. Es como una pareja que tiene un conflicto y se piden perdón. Listo, nos perdonamos y no se vuelven a hablar. Sí, es que yo ya te perdoné, yo no tengo nada contra ti, pero eso sí, no volvamos a hablar. Tiene que haber perdón y tiene que haber reconciliación para que pueda haber restauración. Diga, la restauración viene de la reconciliación. En todos los aspectos, la restauración en la vida de una persona viene primero de la reconciliación con el Señor. Y para que haya reconciliación con el Señor tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un cambio de vida. Entonces, el título de la predicación, como les decía ahorita, es la ecuación divina, la ecuación definitiva. Entonces, ¿cuál es? Pongamos la imagen, por favor. ¿Cuál es la ecuación definitiva? No, la otra. La otra. Esa. ¿Cuál es la ecuación entonces? Perdón más reconciliación igual paz. Dígalo conmigo. Perdón más reconciliación igual paz. Dejémosla allí. Estamos hablemos de un conflicto, el conflicto armado en Colombia. Para que haya paz tiene que haber perdón y reconciliación. Desde luego hay muchas cosas más que se tienen que tejer en todo ese proceso. No es fácil. Pero yo lo voy a poner en lo que vivimos a diario. ¿Será que en el hogar nuestro puede haber paz si no hay perdón y reconciliación? ¿Será que en el trabajo nuestro puede haber paz, podemos gozar de paz si no hay perdón y reconciliación? ¿Será que podemos vivir tranquilos si en nuestras relaciones interpersonales no tenemos perdón y reconciliación? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que sí o no? No. ¿Y qué dijo Jesús? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. Entonces, vamos a mirar Hebreos 10:17, yo lo voy a leer. El perdón. ¿Qué significa perdón? Cubrir, pasar por alto la ofensa, dejar ir. Hebreos 10:17, el perdón con respecto a Dios, ¿qué dice? Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Perdón y olvido. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Entonces el Señor sufre de amnesia, que ya no se acuerda de nuestros pecados y maldades. No, simplemente que aquello malo que usted y yo hicimos ya quedó lavado en la sangre de Jesucristo, y que Dios ya no la tiene en cuenta para nuestro presente ni para nuestro futuro. ¿Por qué? Porque ya todo fue resuelto en la cruz. Amén. Entonces diga conmigo, el perdón de Dios nunca toma en cuenta nuestro pasado. Dígalo por favor. Y es incorrecto nosotros juzgar a una persona por su pasado. Entonces ninguno de nosotros podría estar aquí.
Yo no podría predicar. Si ustedes me miran a mí por el pasado, no podría estar aquí parado. Ni siquiera podríamos sentarnos en una silla de estas porque no seríamos dignos. Pero si estamos aquí es porque, si estamos aquí y celebramos y cantamos, es porque damos gracias a Dios por su misericordia con cada uno de nosotros. Porque por su misericordia hemos sido lavados en la sangre de Jesús. Hemos sido perdonados, hemos sido restituidos, hemos sido invitados nuevamente a la mesa del Padre para gozar de todas sus bendiciones y beneficios. Pero vamos a ver qué dice el Mateo 6, 14 al 15. Porque el Señor dice que Él perdona nuestras ofensas y no se acuerda de ellas. Pero vamos a ver cómo manejamos las cosas entre nosotros. Mateo 6, versículo 14 al 15. Porque a veces, entonces, todo para nosotros y para los demás nada. Y vamos a ver qué dice Mateo 6, versículo 14 al 15. Mateo 6, 14 al 15. Mateo 6, 14 al 15. Quiero que todos lo lean, por favor. Porque es que el cristianismo, yo soy cristiano, pero no por lo que sé de la Biblia. Soy cristiano es por lo que vivo de lo que Dios dice. Mateo 6, 14 al 15. ¿Qué dice entonces? Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama una promesa condicional. ¿Qué es una promesa condicional? Que para usted poder recibir los beneficios de lo que Dios le está prometiendo, usted tiene que cumplir la condición. ¿Y cuál es la condición allí para usted recibir el perdón? ¿Cuál es? Perdonar a quien a usted lo ha ofendido. Ay, pero es que lo que me hicieron es muy grande, no importa, esto es para todo el mundo. Y si usted quiere saber a usted quién lo perdonó y todo lo que le hicieron, Jesús. Y fue juzgado injustamente y pagó por todos nuestros pecados. Pero Él tomó la iniciativa. Vamos a Isaías 43, 18 al 19, yo lo voy a leer, ustedes simplemente escriban para que podamos avanzar. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Leemos esto y todavía seguimos pensando en el 2013, todavía seguimos hablando de lo que me hicieron en el 2012, todavía seguimos hablando del terremoto de 1999. En estos días que vino mi mamá a visitarnos, tembló como 2 veces. Y ella se puso muy asustada, dijo, ay, está temblando, se va a caer la casa. Y mi esposa que es muy firme en las cosas, le dijo, María Cristina, si el Señor quisiera que nos muriéramos en un terremoto, nos hubiéramos muerto hace 15 años. Entonces tranquilícese y quédese sentada. Y mi mamá es bien brava. ¿Y cómo sería con la autoridad que mi esposa le habló, que ella se tranquilizó? Entonces yo le dije a mi mamá, ya entiende por qué soy así. No. Porque en los matrimonios cristianos, nosotros los hombres somos la cabeza, digan amén. Pero las mujeres son el cuello, la cabeza se mueve para donde el cuello diga. Muy bien, perdón y olvido, diga conmigo, perdón y olvido. Y vamos a ver entonces, dijimos que el perdón es un acto y la reconciliación es un proceso. Ahora vamos a ver la reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Volver a conciliar, concertar, poner de acuerdo. Resulta que en los gobiernos democráticos, donde hay una justicia organizada, que se recomienda en un proceso jurídico. ¿Qué se recomienda? ¿Cuál es el primer paso? Aquí hay abogados y que me desmientan si es verdad o no lo que yo estoy diciendo. ¿Cuál es el primer proceso? Una conciliación. Primero que todo, ¿por qué? Para ahorrarle dinero a la justicia, a todo el aparato de justicia del país, y para de una vez solucionar conflictos, porque en una sociedad no es conveniente que hayan conflictos.
¿Y qué es entonces conciliar? Conciliar es poner de acuerdo. Y vamos a ver algunos aspectos de la reconciliación y vamos a ver el primero, del hombre con Dios. El único que usted lo puede reconciliar con el Señor es Jesucristo. Amén, usted no es reconciliado por una obra meritoria, por ir a pagar una promesa a Buga, por ir a arrodillarse, subirse arrodillado las escaleras en Monserrate. Nada de eso. El único que lo puede a usted reconciliar con el Señor es Jesucristo. Jesucristo ya pagó por usted y por mí. Y entonces dice Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11, lo vamos a leer todos. Romanos 5, 10 al 11. Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11. Romanos 5, versículo 10 al 11, dice entonces lo siguiente. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, usted y yo éramos constituidos enemigos de Dios por el pecado. Dice, fuimos reconciliados con Él. ¿Con quién? Con Dios, con nuestro Padre Celestial, mediante la muerte de su Hijo. La cruz nos reconcilió con el Señor. Digan amén. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. El único que nos puede reconciliar con el Señor, ¿quién es entonces? Jesucristo. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y solo a través de Jesucristo usted y yo podemos ser reconciliados con el Señor. No por obras para que nadie se gloríe, no por sacrificios humanos, sino mediante la fe recibimos el perdón de Dios y somos reconciliados de nuevo con el Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. ¿Y cómo entonces nosotros extender esa reconciliación hacia los demás? Porque si hemos sido reconciliados con el Señor, hay mucha gente en el mundo que aún siguen viviendo su vida apartados de Dios, enemigos de Dios por el pecado, y quisieran acercarse a Dios y solucionar eso y no saben cómo hacerlo. Y vamos a ver qué dice segunda de Corintios 5, 17 al 20. Leámoslo todos juntos, por favor. Segunda de Corintios 5, 17 al 20. ¿Listo? Leámoslo por favor, ¿qué dice? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vamos a ver qué significa el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice? Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, que un ministerio que todos los cristianos tenemos es el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa el ministerio de la reconciliación? Presentarle a la gente a Cristo, para que la gente pueda reconciliarse con el Señor. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Entonces, la reconciliación significa un cambio en una de las partes, inducida por una acción de la otra. Es decir, que alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Yo les voy a poner un ejemplo. Ayer, mientras organizaba este sencillo mensaje, me puse a pensar en la cruz. Y el Señor me dio una revelación impresionante. ¿Saben por qué Cristo murió en la cruz? Hubiera podido morir en una guillotina, lo hubieran podido matar a piedra, lo hubieran podido fusilar en otra época, lo hubieran puesto unos explosivos en otra época, lo hubieran inmolado. Pero ¿por qué en una cruz? Yo me pongo a pensar, ¿por qué en una cruz?
Todo tiene un significado espiritual impresionante. ¿Saben por qué en una cruz? Porque la línea vertical de la cruz significa la iniciativa de Dios para reconciliarnos. Y la línea horizontal, ¿qué significa? Que así como Él tomó la iniciativa para que nosotros nos reconciliáramos con Él, nosotros tenemos que estar dispuestos a reconciliarnos con los demás. Amén. Nadie dijo amén, pero yo sí estoy muy convencido de que eso es lo que tenemos que hacer. En el caso del hombre con Dios, Dios toma la iniciativa. Es por eso que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba hacia abajo. Dios tomó la iniciativa. ¿Estamos nosotros dispuestos a tomar la iniciativa? Tenemos que hacerlo. Muchas personas limitan el cambio de su vida al cambio de otros. Si otro cambia, yo cambio. Entonces la relación de pareja, si mi esposo cambia y deja esto, yo voy a cambiar. Si cambian el presidente, el país va a cambiar. Si cambian las cosas en el país, yo voy a cambiar. No, cambie usted para que el país cambie. Cambie usted y su esposo va a cambiar. Pero generalmente le echamos la culpa al otro, cuando ya las culpas Cristo las llevó en la cruz. Amén. Y vamos a ver entonces algunos aspectos de la reconciliación en las relaciones interpersonales. Y vamos a ver el primero, la reconciliación en la familia. ¿Cuál es la base de la sociedad? La familia. ¿Puede haber paz si las familias están destruidas? Pregunto. ¿Cierto que no? La mayoría de los problemas sociales del país, si usted se mete un poquito más, vaya y miren bienestar familiar. Porque existen hogares de beneficencia y todas aquellas cosas. ¿Por qué? Por los problemas en las familias. Por eso, si tratamos el tema desde su raíz, podremos ver un cambio. Pero la pregunta es, ¿somos cristianos? Digan amén. Digan, yo soy cristiano. En la iglesia, familias desintegradas. Familias desintegradas en la iglesia. Familias en conflictos en la iglesia. Cuando tenemos todo para ser restaurados. ¿Saben una cosa? La gente no se muere por un ataque cardíaco. La gente no se muere de cáncer. La gente sabe que se muere de falta de paz en su corazón. De ahí viene el cáncer, de ahí vienen las enfermedades y los problemas. Y nosotros tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a ver entonces Malaquías 4:5, yo lo voy a leer. Es una promesa en el Antiguo Testamento del ministerio de Juan el Bautista, que fue un tipo de Elías, y dice lo siguiente: estoy por enviarles el profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos. Escuchen esto. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Previo a la venida del Señor, es necesario que las familias sean restauradas. Reconciliación entre padres e hijos, hijos y padres. Pero hay que tomar la iniciativa, porque hubo uno que ya la tomó por nosotros. ¿Quién? Jesús. Hay que tomar la iniciativa, no esperar a que el otro lo haga. El perdón genuino y verdadero nos debe llevar a la reconciliación familiar. ¿Y quiénes son los que sufren? Contéstenme. ¿Quiénes tienen hijos acá? Si los padres no están reconciliados, ¿quiénes sufren? ¿Quiénes? Bueno. ¿Y quiénes somos responsables si tenemos todo para que eso no pase? ¿Quiénes somos los responsables ante Dios? ¿Quiénes?
Y en lo que dependa de nosotros, ¿qué debemos hacer? Estar en paz los unos con los otros, en lo que dependa de nosotros. Muy bien, listo. Entonces, vamos a ver otro punto, la fe y la reconciliación en el ejercicio de nuestra fe. Mateo 5, versículo 23, quiero que lo busquen, Mateo 5, 23. Resulta que hace aproximadamente 17 años, por allá de 17 años, yo no era pastor de la iglesia y había una persona en la iglesia con quien yo tenía dificultades para relacionarme. Me costaba mucho. Yo era diácono, él era un ujier y era muy difícil relacionarme con esa persona. Y tuvimos un conflicto muy maluco en un servicio en la iglesia. En ese tiempo estaba el pastor Fernando y yo fui y le puse la queja al pastor. Y el pastor Fernando, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, yo a usted no le paso ni una. A él sí, porque él es una persona inmadura, pero usted no. Vaya y pídale perdón. ¿Ustedes creen que yo salí y le pedí perdón? ¿Saben qué me pasó? Salí muerto de la piedra. Piedra, con mucha piedra. Y yo dije, Señor, yo lo voy a hacer porque te voy a obedecer, pero dame un tiempito para yo poderlo entender. Y me fui. Yo trabajaba en un banco y me pagaron el sueldo el martes. El miércoles era el día del servicio. Yo fui a retirar el dinero para diezmar y fui al día del servicio. ¿Y saben qué pasó? El martes por la noche, yo el miércoles iba a ir al servicio y el martes por la noche tenía la plata, había llenado el sobre para ir a diezmar y me puse a leer la Biblia de sapo. ¿Y qué leí? Versículo 23, léalo por favor. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Cuántas veces nosotros somos fariseos? Que vamos y presentamos la ofrenda, levantamos las manos aquí y aleluya y oramos durísimo, pero hay cosas en nuestro corazón que aún no hemos resuelto. Y las cosas no quedan ahí porque Dios me habló. Y voy a ser sincero, no lo hice por convicción, lo hice por obediencia, porque yo tengo que ser sincero con ustedes, o si no yo estaría diciendo mentiras. Y le dije, Señor, lo voy a hacer y lo voy a hacer por obediencia. Y fui y lo hice. ¿Y saben dónde me quedó el ego? Por aquí debajo de la alfombra. Y lo hice y lloré antes de hacerlo, pero lo hice por obediencia. Pero ¿saben una cosa? Después sentí una paz tan impresionante y eso fue una lección de vida para mí. Y ha habido muchas situaciones en donde he tenido que hacer lo mismo, pero saben que en el ejercicio de nuestra fe es donde aprendemos que cuando usted y yo nos humillamos, el Señor nos exalta. Y tal vez si yo no hubiera hecho eso, tal vez yo no hubiera sido 2 años después el pastor de esta iglesia, porque Dios prueba nuestro corazón a través de esos pequeños detalles. Con Dios no es ven a ver, muéstrame los títulos. Con Dios no es ven a ver cuántos versículos te sabes para ver si te promuevo o no. Con Dios es por tu fruto serás conocido. Y desde luego tengo muchos defectos y hay muchas cosas en mi carácter que tengo que mejorar. Y les cuento esto como un testimonio y algo que fue muy difícil. Y hay muchas cosas para nosotros que son muy difíciles. Pero hay cosas que, aunque sean imposibles para nosotros, a través de Jesucristo las podemos hacer.
Amén. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando tenemos un corazón dispuesto para agradar y hacer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta para nosotros. En el matrimonio es necesario la reconciliación en el matrimonio, porque los matrimonios de hoy en día se han convertido como una lucha de poderes. Pero ¿qué dice la Biblia? El que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. No se trata en la relación matrimonial de entrar a determinar un culpable, porque hay algo que quiero que ustedes lo tengan claro, y es que en el reino de la luz no hay culpables. En el reino de Dios no existen culpables. ¿Y usted a qué reino pertenece? ¿A qué reino pertenece usted? Pero cuando usted, o cuando yo, como esposo o esposa, buscamos saber, no tratamos de solucionar las cosas, sino que buscamos saber quién tiene la culpa, quién ofendió a quién, quién es el que tiene que pedir perdón. Cuando vivimos en esas, estamos en el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en el reino de las tinieblas está lleno de culpables. Por eso fue necesario que Cristo muriera en la cruz, para sacar el que estaba en tinieblas y mandarlo para el reino de la luz. Y por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y que ya las culpas las llevó Cristo en la cruz por nosotros. Entonces no es quién tiene la culpa, no, es sencillamente en lo que dependa de mí. Yo, así no haya tenido la culpa, estoy dispuesto a reconciliarme y a pedir perdón. Porque en un matrimonio, y los matrimonios cristianos no son la excepción, cuando una mujer friega la vida es porque el hombre le da motivos. Y cuando a un hombre no le gusta estar en la casa, es porque usted como mujer no ha propiciado el ambiente adecuado para que su marido esté en la casa. Amén. Nadie dijo amén. Gracias, Luz. Luz sí está convencida de eso. Por eso se llama Luz, que está en el reino de la luz. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, Efesios 5:21. La reconciliación con cercanos, amigos, compañeros de trabajo. Qué jartera trabajar en un lugar de conflicto, ¿no? En un lugar de conflictos, de peleas. Hartísimo. Pero nosotros podemos ser factores de cambio y personas de influencia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Nosotros tenemos que ser bomberos y no incendiarios. ¿Qué hace un bombero? Apagar el fuego. ¿Qué hace un necio ante el fuego? Le echa más leña para que el fuego se encienda. ¿Qué dice Proverbios 15? La blanda respuesta calma el enojo. La palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué tenemos que hacer? A veces nos toca. Y si la debilidad suya es esa, hágase coser la boca. Va donde un otorrino y dígale: hermano, ayúdeme. ¿Sí? Y no tenga ni marcadores ni hojas por ahí. Listo. Integridad y la reconciliación. Vámonos para Proverbios 16, versículo 7. ¿Saben qué dice la Biblia? Mire, la paz en un hogar depende ¿de quién? De Dios. ¿De quién depende la paz en el hogar? ¿De quién? De nosotros. Porque Dios ya está, ¿o no? ¿Cierto? Dios está, pero a veces no lo dejamos que esté en plenitud. ¿Cierto? Entonces, ¿depende de quién? Listo. Yo tengo hijas adolescentes. Los adolescentes tienen una característica. ¿Cuál es la característica de los adolescentes? Les voy a decir cuál es la característica. Y si su hijo está sufriendo de eso, su hijo no es anormal.
una característica del adolescente es llevar la contraria, ¿cierto? Entonces yo tengo dos opciones. Yo me monto en el carro, mi esposa se monta al lado, nos montamos todos juntos y estamos contentos y en paz. Yo digo algo y alguna me dice la contraria, o entre hermanas discuten llevándose la contraria, y yo tengo dos opciones. ¿Cuál opción tengo? Pero voy a bajar del carro culicagada, ¿cierto? Tengo esa opción. O yo paro el carro y digo, bueno, por favor dejen la discusión y vamos a seguir, ¿cierto? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Mire, y si la cosa se pone tan difícil y su hijo o su hija es adolescente y es grande y es grosero, entonces muy sencillo, ábrale la puerta y bájelo del carro y siga usted tranquilo. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá, nosotros veníamos por Cartago, no se me olvida, todavía tengo presente, mi hermana y yo peleando. Y mi hermana llegaba y me a la cara con la así. Y eso volteaba. Y mi papá y mi mamá, no peleen. Y ya. ¿Saben qué hicieron mi papá y mi mamá en Cartago? Saliendo de Cartago, nos bajaron del carro y arrancaron. Y nosotros llorando. Abrazados en la carretera llorando. A veces esa filosofía funciona. Porque usted y yo no podemos dejarnos manipular. Porque a nosotros no se nos puede olvidar quién es el papá. Y nosotros no podemos olvidar quién es el adolescente. O el adolescente es el papá, o el adolescente es el adolescente. Proverbios 16:7, ¿qué dice? Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, la integridad y la reconciliación. Cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, ¿qué hace? Hasta con sus enemigos los reconcilia. Proverbios 24, versículo 17. ¿Qué dice? Y yo creo que esta nos ha pasado a todos. Porque usted dice, yo no me alegro, pero eso sí, siento un frescor por dentro. Y mire lo que dice el versículo 17 de Proverbios 24. ¿Qué dice? No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. Es natural que usted se regocije cuando un desgraciado que le ha hecho a usted la vida imposible le va mal. Usted se regocija naturalmente. Pero si a usted eso le pasa, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor, porque eso no es correcto. ¿Qué dice después entonces? Listo. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. Entonces no podemos prestarnos, desde luego, para la manipulación ni el control de los demás sobre nosotros. Entonces ustedes dirán, ay pastor, o sea que usted me está enseñando que yo tengo que dejarme maltratar, que a mí me tienen que tratar mal, que entonces mi marido me pega, que usted me está enseñando que yo tengo que bajar la cabeza ante esas circunstancias. No, ante la manipulación y el control usted tiene que ser firme, sin renunciar a unos principios de Dios, pero con el corazón sano, no motivado por el resentimiento ni por el dolor, sino con un corazón sano. Amén. Diga conmigo, mansos pero no mensos. Entonces, cuando hemos sufrido de manipulación, de maltrato, y las cosas se ponen tan difíciles, ¿qué tenemos que hacer en nuestras relaciones interpersonales? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar una prudente distancia, pero con un corazón sano, sin desequilibrarnos, con un corazón sano. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, 9.
Gálatas 6:9. Espero que nos haya hablado el Señor a todos. Todo está debidamente respaldado por la Biblia. Y el Espíritu Santo ha tocado corazones en este día. Gálatas 6:9. ¿Qué dice entonces? Gálatas 6:9. Pero es que yo soy el que siempre lo hago. Pero es que yo soy el que insisto. Pero es que yo tan bueno que soy. Yo tan buena que soy. ¿Qué dice el versículo 9? Leámoslo todos juntos. No nos cansemos de hacer el bien. No, es que yo estoy que tiro la toalla. Ya voy a buscarme un abogado. No, es que yo estoy que me largo de la casa. Un día una señora vino y le pidió consejo a mi esposa y le dijo: Lina, definitivamente me largo de mi casa. No me aguanto a mi marido. Entonces mi esposa, de manera muy diplomática, le dijo: quien se tiene que ir de su casa es el diablo. Usted quédese en su casa como mujer digna que es. Amén. Amén. Entonces dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuándo cosecharemos? ¿Cuándo vamos a recibir? ¿Cuándo vamos a ver el resultado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A su debido tiempo, sin desmayar en lo que hemos sembrado hasta ahora, porque Dios es fiel. Y vamos a ver por último Mateo 5, versículo 9, porque esto es para todos nosotros como iglesia Casa sobre la Roca. Mateo 5, versículo 9, y con esto terminamos. Por favor, si me pueden llamar a la alabanza. Gracias. Mateo 5, 9. Una de las bienaventuranzas. ¿Y qué dice Mateo 5, 9? Dice 5, 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces, ay pastor, pero es que yo no estoy en las mesas de diálogo en La Habana. Ni siquiera en la iglesia estoy en una mesa para proponer cosas para la paz. Pero la pregunta es: ¿cómo puedo yo trabajar desde el rol que desempeño? ¿Cómo puedo yo trabajar por la paz? ¿Cómo creen ustedes que pueden trabajar por la paz? En la familia, en el hogar, en el trabajo, con sus compañeros, con sus amigos. ¿Cómo cree usted que puede trabajar por la paz? Si usted y yo somos hijos de Dios, como dice aquí, debemos trabajar por la paz. Tenemos un compromiso con el Señor. Porque si hemos orado para que se firme un proceso de paz, para que después de 50 años de guerra y de conflicto, habrán muchas cosas detrás de eso. Pero yo creo en un Dios de paz. Y yo creo en un Dios que responde la oración. Y yo creo en un Dios de los imposibles. Y yo creo en un Dios que puede traer prosperidad, bendición y restauración para las familias. Yo creo en un Dios que, así como Martin Luther King un día hizo un sermón, que fue en Washington, y él decía: tuve la visión donde negros y blancos podíamos estar juntos. Eso es algo que viene del Señor. Aunque, como hablábamos días atrás, vivimos en un conflicto espiritual, pero es un conflicto espiritual donde usted y yo lo libramos con las armas espirituales para finalmente disfrutar y vivir la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice entonces? Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Oremos. Padre, gracias, porque es un privilegio y un honor poder trabajar por la paz desde la actividad, el rol que cada uno de nosotros desempeñamos en nuestros hogares, en el desarrollo de nuestra profesión, en nuestras relaciones interpersonales.
en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación laboral, Señor. Podemos nosotros, Dios, evitar conflictos, dificultades, asumir posiciones de carácter firmes sin prestarnos a la manipulación ni al control, Señor, sino viviendo unos principios y unas convicciones, Señor, que desde luego nunca van a maltratar al otro, ni van a buscar la venganza ni hacer mal al prójimo, sino con firmeza, Dios, vivir la vida como tú quieres que la vivamos. En Cristo Jesús oramos por Colombia, oramos por el proceso de paz, oramos por los comicios electorales en el mes de marzo, oramos por las elecciones presidenciales, Señor, en mayo, y te entregamos todas las actividades de nuestro país y oramos para que nosotros como iglesia podamos todos juntos ayudar a construir un nuevo país, Señor. En Cristo Jesús creemos que tú eres el Dios todopoderoso, que nosotros no nos movemos solamente por vista sino por fe, pero caminando y aportando, orando y obrando, creyendo y haciendo, poniendo en práctica lo que tú dices, que podremos salir al otro lado y ver un país mejor, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén.